El marco jurídico agrario en México ha evolucionado desde las formas comunitarias prehispánicas y los latifundios porfirianos, pasando por el reparto de tierras consagrado en el artículo 27 constitucional de 1917 y la Ley Agraria de 1992, hasta los retos actuales de justicia social, derechos humanos, equidad de género y justicia digital. Hablar del derecho agrario en México es hablar de nuestra propia piel histórica, en donde la tierra ha constituido no meramente un factor de producción económica, sino el espacio donde se funda nuestra identidad, el motivo principal por el cual se alzó el campesinado en la Revolución Mexicana y la raíz viva de nuestras comunidades indígenas. A más de 3 décadas de aquella reforma de 1992, el marco jurídico agrario enfrenta un nuevo examen frente a la realidad nacional. Ya no basta con hablar de parcelas y dominios, siendo indispensable reconocer de manera transversal los derechos humanos, la perspectiva de género que tardó décadas en otorgarle voz, voto y derechos plenos a las mujeres ejidatarias y la salvaguarda de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan a través de las diversas plataformas digitales y nuestros canales oficiales de los tribunales agrarios. A nombre de la magistrada presidenta de los tribunales agrarios, la licenciada Claudia Velázquez González, a quien agradezco además la oportunidad nuevamente de moderar más de los programas de Viernes de Derecho Agrario, les damos la más cordial bienvenida para en este caso disertar un tema de relevancia e importancia nacional, que tiene que ver con la justicia agraria en la evolución del marco jurídico agrario de 1971 a la ley agraria actual ante la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para lo anterior, me permitiré presentar a nuestro ponente esta mañana.
El magistrado José Juan Cortés Martínez es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y candidato a maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, quien además cuenta con diversos cursos de actualización jurídica, democracia y justicia electoral, desarrollo indígena, derecho procesal agrario, el nuevo derecho agrario en México, ley de aguas nacionales, ley federal general de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, y ha sido además en el ambiente académico catedrático en materia agraria en la misma universidad que lo vio nacer. Ha dado cursos y conferencias en diversas universidades del país y en su trayectoria laboral inició en el año de 1972 en la Secretaría de la Reforma Agraria como encargado del área de derechos agrarios, autoridades ejidales, unidad técnica de la delegación en el estado de Puebla. Fue abogado consultor y jefe de dictaminadores de la Comisión Agraria Mixta del estado de Puebla y fundador de los tribunales agrarios, iniciando como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior Agrario y secretario técnico, además de la Comisión de Reforma Agraria en la 57 legislatura del Congreso de la Unión. Como magistrado numerario unitario de los tribunales agrarios, ha estado adscrito a más de 10 tribunales con sede y distrito en San Andrés Tuxtla, Veracruz, Toluca, Estado de México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Jalapa, Veracruz, Oaxaca, Oaxaca, Puebla, Puebla, Cuautla, Morelos, Tampico, Tamaulipas, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y bueno, pues sin más, magistrado José Juan Cortés Martínez, un honor poder moderar este programa con su intervención. Le cedo el uso de la voz. Muy amable, muchas gracias a todos, muchas gracias, muy agradecido a todos los que nos ven en este Viernes de Derecho Agrario. Agradezco desde luego al Pleno del Tribunal Superior Agrario y a la magistrada presidenta de los tribunales agrarios, la magistrada Claudia Nora Velázquez González, por esta oportunidad para dirigirme a ustedes ante este programa con el tema que se ha titulado, pues, los avances que se han tenido en materia del marco jurídico agrario de 1971 a la fecha, ante la llegada, desde luego, de la vigencia, sí o no, o sí, de el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles que entrará en vigor a partir del 1 de abril de 1900, del próximo año, perdón, del 27, y que pues será forzoso su aplicación. Muchas gracias también al Pleno del Tribunal Superior Agrario, las magistradas y magistrados por la confianza y oportunidad de cerrar mi trayectoria en este Tribunal Unitario Agrario de Cuautla, Morelos, que es la cuna del agrarismo mexicano. Y me siento muy honrado por estar cerrando este ciclo desde hace más de 50 años en la materia agraria. Vamos a comenzar con un breve esquema de la codificación agraria que le pido por favor que nos presenten en pantalla la lámina para poder hacer esta, presenta- esta presentación. Listo. Necesito. Bueno, esta breve reseña tiene como objeto establecer pues todo lo que se ha generado a través de la diversa codificación agraria desde la vigencia de la Constitución de 1917 y en específico del artículo 27 constitucional, que dio origen a que se estableciera también pues el marco agrario que hoy es pues la base de toda la definición de los asuntos que se nos plantean. Desde luego que tenemos como antecedentes históricos el Código Agrario de 1920, el Reglamento Agrario de la Ley de Dotaciones Tierras de 1927, el Código Agrario de 1934, el Código Agrario de 1940, el Código Agrario de 1942 y de lo que vamos a hablar, que es la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, a la nueva ley agraria que entró en vigencia en febrero de 1992, desde luego como consecuencia del decreto de reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 92,
Desde luego que la ley agraria nace también con una ley orgánica de los tribunales agrarios, su reglamento interno y dos leyes reglamentarias importantes, como es la ley en materia de certificación y titulación de derechos y la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. El objetivo fundamental de la codificación hasta 1971, perdón, hasta 1992, lo fue el reparto agrario. En 1992 concluye el reparto agrario, que pues fue precisamente otorgar tierras a través de las diversas acciones agrarias que se tenían establecidas de dotación, ampliación, restitución, creación de nuevos centros de población, reconocimiento y titulación de bienes comunales. Y desde luego que esto nos da origen a poder entender un poquito todo el bagaje jurídico que se ha tenido a lo largo de pues más de desde 1915 con la primera ley agraria hasta 1992, pues es más de un siglo lo que se ha tenido como trayectoria. Y nos vamos a concentrar en este punto específico de 1971 porque hay algo importante que hace que se generen esa evolución. Y si lo pasamos a la siguiente lámina, por favor, quería nada más mencionar que en 1971 estaba como autoridades agrarias, pues el presidente de la República. Presidente de la República, ustedes saben perfectamente que era la suprema autoridad agraria del país para dictar todas las medidas necesarias y alcanzar plenamente el objetivo de las leyes que se encontraban vigentes desde entonces. Desde 1920, el presidente de la República fue la autoridad, el Ejecutivo Federal fue la autoridad suprema para dictar todos. Desde luego, los gobernadores en 1971, pues había que tomarlos en consideración, hay que entender que los estados son libres, soberanos, y que tenían que participar en una primera instancia los gobernadores, incluso con un mandamiento gubernamental para la solicitud de dotación, ampliación de tierras. Era importante que el gobierno del estado participara a través de las comisiones agrarias mixtas. Desde luego era autoridad la Secretaría de la Reforma Agraria, que tenía toda la administración técnica importante para poder hacer. La Secretaría de Agricultura, recordemos que no solamente se dotaba de tierras, bosques, sino también de aguas, y era importante saber cuáles eran esas fuentes de abastecimiento que iban a ser otorgadas a los núcleos agrarios para que se sirvieran como un apoyo a la tierra. La tierra necesitaba, desde luego, el recurso del agua para tener esas áreas de riego que también han sido muy importantes en la materia agraria. Desde luego que había un cuerpo consultivo agrario que era dictaminar los expedientes. Recuerden que todas las resoluciones de todas las acciones agrarias que contemplaba la Ley Federal de Reforma Agraria y la codificación, como ya lo decíamos, era del presidente. Pero en 1971 se consolida un cuerpo consultivo agrario que era el que dictaminaba los expedientes que se ponían a consideración del presidente de la República, sí, a través del secretario de Reforma Agraria para su conclusión o su resolución definitiva. Las comisiones agrarias mixtas en los estados sustanciaban los expedientes en primera instancia, como ya lo dijimos, de restitución, dotación y ampliación, y se lo ponían a consideración del gobernador para que emitiera un primer mandamiento que se llamaba positivo o negativo, y que se seguía una segunda instancia ante la Secretaría para que culminara con una resolución del presidente de la República. Y todas las autoridades administrativas del país tenían una influencia. Desde luego que podemos hablar entonces aquí de una política agraria que tenía como objetivo la distribución de la tierra. Desde luego, en 1992, pues surgen los tribunales agrarios, como ya lo dijimos, derivados del decreto de reformas al artículo 27 constitucional, y los tribunales agrarios
y los magistrados que fueron y son designados por el, el Senado de la República, a propuesta del presidente, y desde luego todos los magistrados que conforman actualmente los tribunales unitarios agrarios, que están dotados de autonomía, plena jurisdicción para resolver todas las cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra y son garantes de la legalidad, de la certeza y de la certeza jurídica que debe imperar en el campo. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora sí vamos a hacer un pequeño comparativo del ordenamiento ejidal y comunal que había de 1971 a 1992. Quiero comentar que yo creo que esta transformación del marco jurídico agrario tiene y va de la mano con la tecnología. Desde luego que la tecnología ha sido un factor, la tecnología y muy, muy importante en todos los procedimientos y actuales que se están desarrollando y del propio juicio, como lo vamos a ver más adelante, del propio juicio agrario y de todo lo que se tiene ya presente para darle fortaleza y certeza y seguridad jurídica a los asuntos y sobre todo a la gente del campo. Entonces, déjame explicarles un poquito esta comparativa que me atrevo a hacer con respecto a lo que la Ley Federal de Reforma Agraria tenía. Fíjense que en 1971 se inicia un programa que se llamó Programa Nacional para la Regularización de Derechos Agrarios Individuales. ¿Sí? Este programa se llevaba a cabo con el objeto, una vez que se había ya entregado la tierra, que se había ejecutado, que se había puesto ya a la disposición de los beneficiados por la resolución presidencial, pues había que de tener un ordenamiento interno. ¿Cuál iba a ser ese ordenamiento interno? Algo que imperaba era que las tierras deberían ser explotadas. Tenían una, una consigna realmente que las tierras deberían ser eh, eh, trabajadas personalmente, incluso por los beneficiados. Había que hacer una distribución de las áreas productivas, de las parcelas, y esta distribución debería de ser de manera pues equitativa, sí, proporcional, para el orden interno de los núcleos agrarios. Este, eh, la ley establecía todo un procedimiento, había un procedimiento de fraccionamiento de los terrenos ejidales, porque la resolución presidencial en algún momento otorgaba una determinada cantidad para la explotación directa y se señalaba la superficie que debería tener cada ejidatario. Hay que recordar que la ley agraria establece que debería de ser comunidad mínima de dotación 10 hectáreas de riego o 20 de temporal. Comunidad mínima. Las tierras a veces no eran suficientes para ese objeto, para fraccionar, para dividirlas proporcionalmente en esa superficie de 10 hectáreas de riego, 20 de temporal, porque pues no habían sido suficientes y entonces habría que iniciar un procedimiento de ampliación. Recordemos que de 1971 a 1992 todavía se tenía el proceso de eh, eh, la distribución de la tierra, el proceso de dotación, ampliación, restitución, creación de nuevos centros de población y desde luego que habría que eh, tener un orden también una vez que se dotaba y se entregaba la tierra dentro de cada núcleo agrario. Entonces, este orden, había un lema que ustedes deben de saber que la tierra era quien la trabajaba, de tal suerte que había que llevar a cabo, pues, trabajos censales de depuración censal y de investigaciones generales de usufructo parcelario para conocer si las tierras verdaderamente estaban debidamente aprovechadas por los beneficiados con esa dotación. Y cuando no se podía establecer una superficie tipo a cada ejidatario, por ejemplo, las 10 que ya
que ya estamos mencionando, o las 20, bueno, se tenían que ajustar proporcionalmente dentro de un parcelamiento económico o de hecho que se respetaba interiormente, ¿sí? Recordemos que las tierras ejidales otorgadas, pues fueron distintas, las del norte, las del centro, las del sur, las extensiones fueron distintas, cada núcleo agrario era diverso y había que tomar en consideración muchos aspectos para esta distribución interna que deberían de tener los campesinos. Sin embargo, la ley dijo, vamos a ver cuáles son los campesinos que están trabajando las tierras, vamos a hacer una depuración censal, cuántos son, cómo está distribuida su tierra en cuanto a las áreas laborables, ¿sí? Y después para después otorgarles un certificado de derechos agrarios. Ya dijimos que el lema era de que la tierra de quien la trabaja. Entonces, y además no solamente que la trabaja, sino con sus propias manos, ¿sí? Por lo tanto, la ley establecía causales de privación de derechos y de nuevas adjudicaciones. El artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria establecía 5 causales de privación de derechos. El abandono del cultivo personal por más de 2 años del ejidatario junto con su familia. Imagínense, la familia tenía que haberse ausentado del núcleo agrario para que fuera privado sus derechos agrarios. Otra causal era no cumplir con el sostenimiento de la mujer e hijos que dependían económicamente del ejidatario fallecido cuando las tierras o los derechos se habían adquirido por sucesión, destinar la parcela a un fin ilícito y también el acaparamiento de las parcelas. No se podía tener, ningún ejidatario podía tener más de 2 parcelas. Lo único que permitía la ley era que cuando contraía matrimonio y si la esposa era titular de una parcela y tenía un derecho, sí, también podrían solamente bajo esa perspectiva podían tener 2 parcelas el núcleo familiar, la parcela de la esposa y la parcela del ejidatario. Entonces, del esposo prácticamente. Y bueno, esto dio origen a muchos problemas que se suscitaban en el campo. Otro de los factores que tenían, recordemos que eran las zonas urbanas. Las zonas urbanas, las resoluciones presidenciales también señalaban la zona urbana. Esta zona urbana, lo que hoy en día es el asentamiento humano, considerado por la Asamblea en la delimitación que se hace de las grandes extensiones de tierra, como es el parcelamiento, las áreas parceladas, las áreas de asentamiento humano y de uso común que establece el artículo 44 de la ley agraria actual, bueno, tenían también un ordenamiento en la Ley Federal de Reforma Agraria hasta que entra en vigor 1992. Y ahí se entregaban certificados de derecho a solar urbano. Y había todo un procedimiento para poder adjudicar esos lotes y esas zonas urbanas. Imaginemos, por ejemplo, también los casos de los nuevos centros de población, que eran las superficies que se otorgaban fuera de un radio legal de 7 kilómetros que le establecía la ley, fuera del poblado, se les entregaban tierras a los campesinos en estados lejanos, incluso a donde ellos estaban radicados, y obviamente que deberían de tener una zona urbana, y esa zona urbana debería de tener pues servicios de médicos, clínicas, escuelas, y había toda una participación de las dependencias para poder cumplir con ese objetivo en las zonas urbanas de los nuevos centros de población ejidal. Cuando ustedes escuchen un nuevo centro de población ejidal, nació con todos los servicios en las zonas urbanas. Era imperativo que nacieran con esas características. Ejidos que no tenían una zona urbana, pues podían destinar una tierra originada, podían destinar una tierra precisamente para esta zona urbana.
A los ejidatarios les correspondía un solar de manera gratuita, a los avecindados podrían pagarlo, comprarlo, o la asamblea podía dárselos de manera gratuita también, bajo una condición, tanto al ejidatario como al avecindado: debes de construir en él. O sea, tenía un objetivo, así como las parcelas tenían un objetivo, deberían de ser trabajadas personalmente por los ejidatarios o con su familia. Así los solares urbanos deberías de tener la obligación de construir en él. Y tenían un año para construir y habitarlo los avecindados, y hasta 2 años para construir los ejidatarios. Así es de que también había sanciones si no lo hacías. Vamos a ver cómo hay una desregulación, vamos a ver cómo hay una desregulación en la ley actual, porque pues ya no se requiere que se hubiere construido, no hay una obligación. Es más, si hay lotes urbanos actual que se hayan dado a través de la asamblea y se hayan dado vacíos sin ninguna construcción, algún ejidatario o algún vecindado, pues ahí lo tiene y ya tiene el título de propiedad, y él sabrá si construye o no construye, si lo vende o no lo vende, o si hace cualquier disposición, lo renta del terreno como propiedad, incluso ya privada, al tener el título de propiedad de ese espacio urbano otorgado por la Asamblea. Estamos hablando de 1992. En este no, en 1971 a 1992 no había esa posibilidad. Tenías que construir en él. Te lo damos, pero tienes que construir en él, tienes que vivir en él. Y después de 4 años, porque había un procedimiento, podrían obtener un título que pudiera ser un título del dominio pleno. La Ley Federal de Reforma Agraria también tenía esa virtud de poder otorgar el dominio pleno a esos solares cuando se hubieran colmado todas las condiciones que deberían de tener los ocupantes de los solares urbanos. Vamos entonces a regresar, por ejemplo, a la privación de derechos. ¿Qué pasaba con la privación de derechos de las personas? Bueno, al haberse ausentado de las tierras, pues hay una diferencia, porque hay un abandono total, y al ser abandonado habría que trabajarlo, habría que explotarlo. Ya dijimos que había un lema: la tierra era de que la trabajara. Era imperativo que las tierras cumplieran con esa vocación de ser explotadas para la producción agrícola o agropecuaria. Si nos vamos a la desregulación, las parcelas actuales, pues ese principio de explotarlos directamente, pues no lo hay. ¿Cómo evolucionó y por qué no? Libertades, pueden hacerlo, pueden hacer lo que sea, pueden cultivar lo que quieran, no necesariamente tienen que sujetarse a algo específico. La Ley Federal de Reforma Agraria tenía 3 asambleas. Voy a hablar de la tercera, porque la primera eran las asambleas ordinarias que se celebraban el último domingo de cada mes, las asambleas extraordinarias, las que tenían por objeto llevar a cabo alguna cuestión específica y de preocupación al núcleo agrario, sí, o incluso hacer una extraordinaria para la elección del comisariado ejidal, que en ese entonces eran autoridades ejidales. Aquí hay una desregulación y ahora ya no son autoridades ejidales. Aquí, a partir de 1992, son órganos de representación. Ya hablaremos un poquito de sus atribuciones y facultades. Así es de que las tierras tenían una vocación, deberían de ser explotadas por los ejidatarios. Tratándose de uso común, las tierras en los ejidos, ustedes podrían considerar, nosotros cuando hacíamos una investigación de su fruto parcelario, íbamos al campo directamente, nos trasladábamos a cuáles eran las tierras, decían, pues de aquí para allá
lo consideramos común. Aquí están cerriles en donde están pastean nuestros animales, ahí está un poco de área forestal en donde podemos tener árboles. Aquí estamos abriendo tierras al cultivo. Bueno, había una cuestión no muy bien definida de las áreas que se tenían ocupadas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Había aquí investigaciones de usufructo parcelario para la explotación, había privación, había características especiales que no podían ceder, gravar, hipotecar, no podían rentar sus parcelas, eran inalienables. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con la ley agraria? Pues las parcelas pueden ser objeto de enajenación y de cesión en términos de lo que establece el artículo 80 y como ustedes ya saben perfectamente, que esto tiene que hacer a una vecindad o a un ejidatario, dar el derecho del tanto, hacerlo por escrito ante notario público y todo lo que ustedes ya saben perfectamente que se tiene que hacer para transmitir una parcela formalmente certificada y titulada por parte del núcleo agrario. Porque hay parcelas que aún no han sido parceladas, no han sido asignadas y por lo tanto esas parcelas pues siguen correspondiendo al núcleo agrario, esas parcelas no pueden ser incluso materia de prescripción, esas parcelas no puede nadie atribuirse un derecho y mucho menos venderlo a un tercero porque esos datos serían nulos. Y bueno, tenemos una diferencia enorme. En la Ley Federal de Reforma Agraria no podías rentar, no podías rentarlo, tienes que hacerlo tú. Hay algo importante acerca de la mujer y esto sí me parece muy relevante porque cuando la mujer tenía familia a su cargo por su estado de físico, tenía alguna incapacidad, sí, por las labores de domésticas que tenía que realizar, era la única que estaba autorizada para que no trabajara directamente en la tierra y la pudiera rentar. Esa era la excepción, básicamente. O que algún ejidatario tuviera realmente una discapacidad que le impidiera realizar las labores de campo directamente. En la ley agraria no lo tenemos, en la ley agraria se regulariza. Por eso hay que establecer algunas diferencias acerca de lo que puede considerarse como la pérdida de derechos que establece el artículo 20 de la actual ley agraria con la privación de derechos o la separación que también prevé el artículo 23, fracción segunda de la ley agraria de las facultades que tiene la Asamblea para separar a los ejidatarios de acuerdo con el reglamento. En este campo, en esta situación, hay una diferencia enorme. No es posible privar de derechos actualmente a alguien totalmente de la parcela, pues es el espacio mínimo que tiene para la subsistencia familiar. La parcela sigue siendo un recurso para el sustento de la familia. La parcela en 1971 a 1992, pues era una unidad de dotación que servía precisamente para el sostenimiento del núcleo familiar. Estas cuestiones eran muy importantes. Cuando se determinaba, cuando menos presuncionalmente, que algún ejidatario habría incurrido en una causal de privación de las que establecía el artículo 85, la delegación agraria mandaba el expediente a la Comisión Agraria Mixta y al hacer un análisis, y veía que presuncionalmente los que estaban ahí considerados en esta acta se hacía de manera global, de manera general, la privación se les mandaba citar y si se habían abandonado el ejido, pues se levantaban actas ante 4 testigos ejidatarios y se notificaba en los lugares más visibles del poblado y en las oficinas municipales y esto servía de base para poder determinar que ya fueron debidamente notificados, emplazados. Hoy en la nueva ley hay que seguir todo un procedimiento un poco más
rígido en cuanto a la garantía de audiencia, porque pues si no se encuentra la persona a la que se le va a a través de un procedimiento, por ejemplo, de prescripción, a declarar la pérdida porque se le ha demandado que se le cancelen los certificados al haber operado la prescripción que establece el artículo 48, llamamos a la persona y si no se encuentra porque se ha ido, porque ya no está en el ejido, pues lo tenemos que hacer a través de dictos. Imagínense, aquí no lo hacíamos a través de dictos, aquí se hacía directamente en el pueblo, en donde estaban y certificaban 4 ejidatarios a través de actas de esa vecindad que el ejidatario junto con su familia se había ausentado. Los problemas de migración siempre han sucedido en el campo. Los problemas de migración, la gente se iba, la tierra no tenía un valor, la tierra no tenía un valor real porque no podía enajenarse, ¿no? No podía rentarse. Entonces, si las personas consideraban que la tierra no les rendía los frutos que necesitaban o tenían otras expectativas para crecimiento, se iban del pueblo. Aquí ya no hay esa necesidad en la Ley Federal de Reforma Agraria. Perdón, en la ley agraria actual. En la Ley Federal de Reforma Agraria sí. ¿Y qué pasaba? Bueno, la Comisión Agraria Mixta, cuando se consideraba la presunción fundada de que se había incurrido, los mandaba a citar y si no comparecían a la audiencia, obviamente se entendía que no estaban, se hacía la asignación y se le asignaban las parcelas a quien estuviera trabajando para que se cancelaran los certificados si es que tenían a través de una investigación anterior o se daba de baja en el censo derivado de la depuración censal que se hacía en primer orden. Para que el Registro Agrario Nacional, fíjense, el Registro Agrario Nacional estaba concentrado en la Secretaría de la Reforma Agraria. Ahí mismo se expedían el Registro Agrario Nacional expedía los certificados y estos certificados fueron pues el documento garante de los derechos de cada ejidatario para el usufructo de las parcelas. ¿Qué no tenían esos certificados? Una identificación plena como hoy lo tienen los certificados parcelarios a través de los programas que se han hecho y de la identificación plena. Decíamos que la evolución va de la mano con la tecnología. ¿Qué pasa entonces? La ley actual consideró, la ley actual, pues llevar a cabo todo un proceso de certificación a través de un reglamento en materia de certificación y titulación que se da precisamente 20 años después. El programa de Pronardar de 1971 inicia en 1973 ya masivamente. El programa de certificación de derechos ejidales y tutelación de solares inicia en 1993 a través de dos programas, perdón, de un programa, Procede, que después se convirtió en el programa FANAR y que ustedes hoy han conocido y han escuchado del programa RAFA. ¿Sí? ¿Qué tiene por objeto cualquiera de estos? Bueno, identificar las grandes áreas, como ya lo dijimos, hacer la adjudicación, reconocer a los posesionarios en términos del artículo 56, reconocer a los ejidatarios. Hay un momento de transferencia en donde los asuntos que se tenían pendientes de resolver en la Comisión Agraria Mixta a partir de 1992 se pasan a los tribunales agrarios. A eso se le conoce como competencia transitoria de los tribunales unitarios, porque la competencia transitoria también se tuvo en el Tribunal Superior Agrario de todos esos asuntos de dotación, ampliación, restitución, de acuerdo al decreto, al artículo 3º del decreto de reformas, al artículo 27 constitucional. Pero en materia únicamente de lo que iban a conocer los tribunales unitarios, todos los asuntos que se habían quedado pendientes de la Comisión Agraria Mixta hasta 1992 relativos a la privación de derechos y nuevas adjudicaciones, lo resolvió los tribunales agrarios con esa competencia transitoria
que tenía, que era muy distinta a la competencia ordinaria derivada de lo que hoy conocemos que sale de los programas de certificación. ¿Qué se tenía antes? Una asamblea de investigación. ¿Qué se tiene ahora? ¿Qué se tuvo a partir de 1992? Una asamblea de delimitación, destino y designación de tierras. ¿Qué tenía que hacerse en la investigación de usufructo parcelario? Saber si las parcelas estaban explotadas, ocupadas por los titulares. En la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, eso no se dio. Eso no era motivo de poder otorgar y de reconocer. ¿Qué era importante? Todos los ejidatarios tenían ya regularizados a través de los programas de 1900, del PRONARDA y de la expedición de los certificados que se otorgaron. Todos esos certificados tenían plena validez. El artículo cuarto transitorio de la ley agraria establece la plena validez de los certificados de derechos agrarios que se hubieran expedido en los procedimientos establecidos no solamente en la ley federal de reforma agraria, también se expidieron certificados conforme al Código Agrario de 42, también se expidieron certificados de derechos agrarios en 1934, conforme a la codificación del 34. Y bueno, todos esos certificados tienen plena validez. ¿Y qué dice la ley? Estos asuntos servirán de base, estos documentos, estos certificados iban a servir de base para la expedición de los nuevos certificados a los que establece la ley agraria, que son los certificados parcelarios. En las zonas urbanas había certificados de derechos urbanos. En la actual ley son títulos de propiedad y de uso común. Las comunidades agrarias eran las que tenían prácticamente tierras de uso común y todo era común. Solamente los comuneros, en ese entonces había actualizaciones censales y los comuneros tenían ocupadas las tierras y esas como un área de responsabilidad. Tenían sus parcelas, si eran sus parcelas, y la consideraban en muchos casos como el área de responsabilidad que deberían de conservar precisamente en un estado común, en un estado comunal. Eso fueron las comunidades agrarias. Hoy, en el marco del derecho de la ley agraria actual, los terrenos de uso común también son certificados y se otorgan certificados de derecho al uso común. Hay ejidos que reconocen a una parte, hay otros ejidos que reconocen a la totalidad en un porcentaje igual. Y el artículo 74, en una de las fracciones, establece que la Asamblea, junto con el reglamento, con su reglamento interno, determinará la forma, uso y explotación de los recursos de uso común que deban tener los ejidatarios e incluso los avecindados. Recordemos que el uso común es una gran área en la que pueden participar todos. Alguien que es un avecindado, que no es ejidatario, pero tiene ganado, tiene animales, no puede llevar su ganado a los terrenos de uso común para que pasteen libremente y él tenga un beneficio. Primero, no es ejidatario y en segunda, pues está ocupando y haciendo. Por eso tienen que hacer contratos de ocupación, contratos de explotación y de aprovechamiento de esos terrenos de uso común para los ejidatarios y las personas que puedan tener derecho al uso y usufructo de los terrenos de uso común. Y sobre todo, los que ya tienen un certificado, pues tienen esa proporcionalidad de explotación de derechos de uso común. Una situación importante que quisiera comentar es que pues ya el Registro Agrario Nacional, que es un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría Agraria como órgano descentralizado, sectorizado en lo que hoy es la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, pues son importantísimos para este procedimiento. No solamente, ¿qué pasa entonces en la evolución? Bueno, tenemos temas satelitales, tenemos nuevos medios de identificación de las tierras, hay por parte del INEGI toda una cuestión de cartografía
que se tiene ya. Hay satélites en que nos pueden establecer precisamente las posiciones de cada persona a través de los sistemas de posicionamiento global, del GPS, y desde luego era importante que el Registro Agrario Nacional estableciera normas para la edición y normas para llevar a cabo todos estos procesos a través de el primero, como ya les decía, que era el programa del Procede, después FANAR y Raja, y la tecnología empezó a ser importante y por eso creemos que va de la mano con el tema de justicia y de distribución de la tierra. No sé si hasta aquí ahorita pudiera haber alguna pregunta, algo en específico, licenciado magistrado Durán. Sí, magistrado, claro que sí. De hecho, es muy oportuno el espacio porque es precisamente Rodrigo Uribe quien pregunta y señala, en los certificados de derechos agrarios expedidos antes de 1992 vienen listas de sucesión. La pregunta sería, ¿cuál es el acto jurídico en donde el ejidatario manifestaba su voluntad para estas listas insertas en los certificados de derechos agrarios? Bueno, la ley se establecía que el ejidatario, al igual que tenía la facultad de designar quiénes eran sus herederos, específicamente la esposa, los hijos y todos los que dependían económicamente de él. Y normalmente los trabajos de campo, de la investigación de usufructo parcelario, se llenaban algunos formatos que se turnaban al Registro Agrario Nacional y también para que junto con el expediente, para que se inscribieran en el certificado, en aquellos entonces certificados, los nombres de quienes iban a ser los designados como herederos. Y bueno, ustedes saben perfectamente que hay criterios jurisprudenciales que las designaciones que se hubieran hecho, pues tienen un valor y una fuerza jurídica que debe de respetarse como antecedente. Si no hay ninguna otra designación posterior, la que se hizo y aparece en el certificado es la que debe de respetarse. Bien, Desde hemos tenido aquí en los tribunales algunas cuestiones de eh, impugnación de esos documentos. Esos documentos se elaboraban por el Registro Nacional y hay algunos casos en donde venía vacío ese hueco de los ejidatarios y después lo llenaban, pero todo eso era perfectamente a través de una prueba pericial en documentoscopía, determinar que no correspondía y que no venía del certificado original eso. Lo que tenía valor era lo que se había hecho en el Registro Agrario Nacional de Origen, expidiendo el certificado con la relación de los herederos. magistrado, ya tratando de encaminar, como usted lo ha hecho de manera oportuna también, el tema de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Y Civiles y claro, vamos a Judiciales, llegar. Sí, claro. que ya trabajaremos y abordará usted en este momento, porque la audiencia dice, bueno, ¿y cuál es la relación que tendría ya esta transición con el Código Nacional? Al respecto, Ross Belmont nos señala, la materia agraria es eminentemente social. El nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares es de estricto derecho, señala. ¿Se debe adecuar a la flexibilidad de la materia social o se debe seguir en la literalidad? Es una pregunta que realiza Ross Belmont. Bueno, la propia ley actual establece en el artículo 167 que el Código eh, de Procedimientos Civiles será supletorio, ¿sí? El Código actual de Procedimientos Civiles, Federal de Procedimientos Civiles, será supletorio. Yo entiendo que una vez que entre en vigor pues el que será supletorio, pues será el nuevo Código Nacional, ¿sí? Y efectivamente habrá algunas cuestiones que no estén enmarcadas en la ley que deban de suplirse. Lo que no,
esté contemplado ahí, pues deberá de suplirse. Pero yo creo y considero que mientras los asuntos agrarios, en términos de lo que establece el artículo pues 189, que las sentencias se dictarán a verdad sabida, ¿sí? Se dictarán pues analizando los documentos, los hechos, los documentos, fundando y motivando, pues yo creo que eso nos dará pues una respuesta de que sí podemos de alguna manera no interpretar literalmente la rigidez del derecho civil. Eh, el derecho social lo he siempre diferenciado. Imaginemos un círculo que es el derecho social y ese círculo está dentro, este círculo está dentro del derecho, está dentro y hacemos un cuadro y es el derecho civil y entonces este va a estar enmarcado en el derecho civil o va a estar el derecho civil enmarcado dentro del círculo del derecho agrario. ¿Va a estar dentro o va a estar el derecho social, va a estar en el derecho enmarcado en el derecho civil o el derecho social, el derecho, perdón, civil y el código va a estar enmarcado en el derecho social? Yo creo que debe estar enmarcado dentro del derecho social. Y por eso el análisis que se haga de los documentos, la valoración de la prueba, sobre todo el tema de valoración de prueba es muy importante, ¿sí? Sobre todo el tema de valoración de las pruebas debe ser un factor, pero ¿cómo lo vamos a valorar? En conciencia. Y la conciencia es algo muy importante que va a eliminar esos matices rígidos que tiene el nuevo código. Yo estimo que atendiendo a la vulnerabilidad, a los casos, a los principios e incluso para poder resolver con perspectiva de género, si vamos a ser estrictos, pudiéramos no tener esa flexibilidad. ¿Sí me explico? Y no tenemos, no solamente de perspectiva de género, de mujeres, de adultos. Por eso el código sí tiene flexibilidades cuando se habla de niños, de personas adultas, de adolescentes, de mujeres. Sí hay esa flexibilidad. En el marco del derecho familiar está también todas esas flexibilidades dentro del código. Y yo creo que aquí tenemos que considerar que no habrá esa rigidez de la que pudiera alguien pensar que se da. Sí. Sí, magistrado, Rodolfo Olvera pregunta si respecto al pago de impuesto predial de ejidos y comunidades, ¿cuál fue la forma de aplicarlo antes de 1992 y cuál fue el fundamento legal para no hacerlo actualmente? ¿Cuál sería el fundamento legal? Estamos hablando de qué, de derechos, De pago de impuesto predial. de pago de impuesto predial. Sí, la política social agraria establecía básicamente la excepción de impuestos, de impuesto predial de los ejidos. Y cuando en algunas ocasiones estaba autorizado el comisariado para el cobro incluso de esos impuestos, sí que los tenía que entregar al Estado a través de las secretarías correspondientes de defensa de recaudación de rentas. Esas eran las oficinas que se encargaban de esto, ¿sí? Muchas de las cosas cuando no se pagaban y generalmente no se pagaban, eran exentados. Y hubo políticas de excepción y de pago cero para esto. Hoy en los asentamientos humanos, una vez que en la nueva ley, en los asentamientos humanos, cuando se emiten los títulos, ya hay una casa que ya está inscrita. Los ayuntamientos, cuando van a hacer alguna inscripción en catastro, les dicen, a ver, espérame, tienes que pagar un derecho de la erección de la casa, ¿sí? Y los municipios ahí han estado los interesados para hacer algunas inscripciones de la erección de su casa y de saber cuál va a ser el impuesto predial que van a pagar, pues lo van a tener que hacer valer frente a las políticas que tengan los municipios respecto del cobro de todas esas cuestiones.
Obviamente, cuando se tiene ya un terreno vacío, que te asignó un terreno vacío porque no has construido él y tienes tu terreno, pues tendrás que pedir un permiso de construcción. Y al tener un permiso de construcción, ahí pues ya el ayuntamiento te exigirá pues todo lo correspondiente a sus inscripciones, a los planos y a todo lo que tenga que hacerse para el cobro del impuesto predial de los solares urbanos. Las parcelas, de hecho, estaban de alguna forma exentas de ese pago, precisamente porque pues en muchas de las ocasiones no tenían la cantidad suficiente, había problemas en la explotación y incluso los adeudos que se tenían cuando los bancos te financiaban, hubo mucho adeudo. Los presidentes de la República hacían una declaratoria en su informe, decían, en este momento declaramos que toda la deuda que se tiene para el Banco de Crédito Rural, que tienen los campesinos, fulano tal, quedan exentados de ese pago. Entonces, de alguna forma, la política ha sido siempre de protección a la clase vulnerable. Son y siguen siendo una clase vulnerable. Los asentamientos humanos actualmente van a tener otra característica, tienen otra característica, y por eso creo que hay muchos casos, muchas poblaciones que tienen asentamientos humanos irregulares. No les interesa, no les interesa tener un documento que les acredite el derecho a ese solar urbano, ¿sí? Y por lo tanto no pagan impuesto, no tienen otra exigencia de nada, ¿sí me explico? Los que están regularizados pues tienen esa situación de tener que cumplir con la obligación para la prestación de servicios. Ujú. Ok, Muchas zonas irregulares cuentan con agua, con drenaje, con calles, con luz eléctrica, con telefonía, con toda la infraestructura urbana que se requiere para que se considere pues un asentamiento humano, que puede ser regular y irregular. ¿Qué le da la irregularidad? Pues el que no se ha hecho un proceso de certificación, ¿sí? Bueno, pero eso tendrá que cumplimentarse. Hay muchos asuntos y de ahí surgen muchísimos problemas por la posesión y el mejor derecho a poseer esos solares cuando no tienen una certificación. Por eso tenemos también, se generó una tesis que tenemos más adelante, si seguimos a la siguiente página, por favor. Bueno, concluimos en esta que la tecnología fue lo que nos ha generado que haya mayor certeza en la tenencia de la Tierra. La tecnología, a través de los distintos medios de medición, el GPS, las imágenes satelitales y las geoposiciones y toda la cartografía que tiene INEGI, ¿sí? Las placas geodésicas que se han establecido en todo el territorio nacional para medir e identificar plenamente las tierras, ya sea de cualquier naturaleza. Bueno, vemos la siguiente página, por favor, si es tan amable. La siguiente lámina. Aquí ¿es importante tener un título agrario? Claro que es importante. ¿Por qué? Para tener un derecho formal, legal, es necesario tener un título. Por eso los conflictos de posesorios, ¿sí? Los tribunales deberemos examinar la causa generadora de posesión cuando no se tiene un título. Y hay muchos casos en donde no se tiene un título de las zonas urbanas fundamentalmente. En parcelas todavía hay algunos ejidos que no han certificado completamente, son pocos afortunadamente, y bueno, pues no tienen un título, pero pueden tener un certificado de derechos agrarios si esto les da el derecho para ocupar y para poseer ese espacio, nada más que tienen que acreditar. Por eso es importante no solamente contar con un título, sino contar que esté debidamente identificado. Una de las cuestiones que se establece cuando tenemos este tipo de problemas en las resoluciones es un capítulo de identificación y ubicación del predio en materia de controversia. ¿Cómo lo ubicamos? ¿Cómo lo identificamos?
y cómo quedó identificado a través de los peritajes correspondientes para poder emitir una resolución y saber perfectamente que se trata de esa superficie que está titulada, que no está titulada, ¿sí? Bueno, no sé si hay otra, si no entramos a la tecnología ya. Sí, magistrado, para cerrar este ciclo de preguntas sobre el tema de los certificados de derechos agrarios que se Sí. expedían a donde se plasmaba la voluntad de la sucesión, Rodrigo Uribe Castillo, atendiendo a su pregunta anterior, nos señala, magistrado, son válidos aún y cuando no contengan firma ni huella y tengan un espacio para firma y huella y que no se encuentre lo mismo, estas designaciones de sucesión en los certificados de derechos agrarios. Bueno, yo estoy señalando que ese documento fue elaborado por la autoridad, ¿sí? Y que el hecho de que no se haya establecido la firma o la huella en el documento en específico, pues habría que verlo para y analizarlo. No por sí, no decir, hace ineficaz o nula la designación o la voluntad del ejidatario, ¿sí? Habría que analizar si realmente eso fue materia de la emisión del certificado y si esa lista que aparece ahí obviamente corresponde a los antecedentes que el Registro Agrario Nacional puede tener, porque se mandaba, y si no lo tiene el Registro Agrario Nacional, lo tiene el Archivo General Agrario, lo tiene el AGA, tiene la investigación de su fruto parcelario, tiene el documento que fue base para que el registro pusiera los nombres de los herederos y ahí, en ese documento, sí debe de estar la firma o la huella de quien iba a designar heredero. Sí, el hecho de que en el certificado no se pusiera, pues es lógico, pues cómo va a ponerlo ahí. Eh, si ahí aparecía ese documento, y muchos, por esto les digo que muchos incluso lo ponían a máquina, ponían a sus nombres a máquina y lo firmaban y le ponían una huella, pero eso no se había hecho con los procedimientos que debería de hacerse. ¿Sí me explico? Por eso creo que en el caso específico de la pregunta del licenciado Rodrigo, creo que hay que analizar perfectamente, pero en mi opinión, si se hizo de esa manera y si emana del documento original hecho por el Registro Agrario Nacional, tiene plena validez la designación de herederos. Correcto, magistrado. Pues si no tiene inconveniente, daríamos pauta a ya la transición a este aplicación de Código Nacional y a lo que tiene que ver con la digitalización de, de esta normatividad y aplicación de la ley agraria. Sí, gracias. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, si es tan amable. Creo que en esta parte importante de la digitalización y de la justicia agraria digital, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, pues creo que se anticipó atinadamente a hacer las modificaciones al reglamento interno para establecer un capítulo especial el capítulo cuarto, sección segunda, de justicia agraria digital. Yo, de los artículos 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del reglamento, del cual hago un pequeño resumen para no alargarnos más en este momento, se señalan los puntos privilegia. ¿Qué privilegia los tribunales agrarios? El uso de la tecnología y la planeación estratégica, la digitalización y modernización de los procesos, el uso de los medios electrónicos, correo electrónico institucional, comunicación mediante correo electrónica, para evitar gastos innecesarios, para reducir el gasto de papeles, de correo. Nosotros, para mandar un expediente o un documento, muchas veces teníamos que ocupar los medios de transporte, como era estafeta, para poder, y esto había que pagar, esto tenía un costo, y ahora todo esto se hace electrónicamente y se ha reducido la necesidad
de ocupar estos medios de transporte de los documentos como es esta feta para transmitir o hacer llegar a la autoridad oportunamente y en tiempo prácticamente real e inmediato las informaciones que requerimos, incluso al Registro Agrario Nacional, sobre todo algunas cuestiones que nos requieren de inmediato dar contestación al Pleno al Tribunal Superior con respecto a quejas o a expectativas y a cualquier cuestión. Todo lo hacemos de manera digital para que obviar, desde luego, cuestiones. Hay una cuestión muy importante que el artículo 178 establece en este reglamento. Fíjense, por eso digo que se anticipa muy atinadamente el Tribunal Superior Agrario, el Pleno, para modificar el reglamento interno. Y dice esto, el artículo 138 dice, habla de la supletoriedad, dice, en lo no previsto en este capítulo supletoriamente se aplicará el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en lo que no se opongan al marco normativo agrario o con los procedimientos de esta materia. Hace un momento en esa pregunta que nos hacían de la rigidez y de las cuestiones, vamos a ver hasta dónde en el marco jurídico, en las tesis, en la jurisprudencia, de cómo podemos nosotros resolver los problemas, vamos a poder ocupar algunas cuestiones que ya rijan en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿sí? Una otra cuestión muy importante que tenemos aquí en cuestión digital es pues el que se crea el CIA. En el artículo 181 en el apartado primero, gestión de la justicia agraria digital, se tiene al sistema de inteligencia artificial agraria, que por su sigla es CIA, y dice que con apoyo para realizar una adecuada gestión de la justicia agraria digital, se crea el sistema de inteligencia artificial agraria. ¿Para qué? Hay algo muy importante en los procesos. Hay que saber cuál es el estado procesal de cada asunto. Hay que continuar con él y hay que tener la trazabilidad de la que habla este apartado, de saber exactamente a través del expediente, a través de la digitalización, en dónde está, en qué fase está el expediente, en dónde está físicamente el expediente, cuál es el siguiente paso que se tiene que dar, si está en archivo, si está pendiente de alguna ejecución, está pendiente de alguna notificación, si se va a llevar a cabo una audiencia, ¿sí? Todo eso del expediente de saber qué se hace. Y también la inteligencia artificial tiene como base fundamental de saber cómo está resolviéndose un asunto y por qué aquí se resuelve un asunto así y aquí que tiene las mismas características, condiciones, situaciones y los mismos puntos de controversia y hay similitud en todo. ¿Por qué se resuelve este así y por qué resuelves este así? ¿Por qué resuelves este aquí de una manera y por qué se resuelve allá de otra forma? Y la inteligencia artificial nos va a hacer que unifiquemos precisamente ese tipo de criterios que en algún momento se puede hacer, pero de seguimiento a través de saber cómo se resolvió un asunto aquí y cómo se está resolviendo otro asunto aquí. Hay algo muy importante acerca de la obligatoriedad y el reglamento nos pone a todos los servidores públicos la obligación. Dice precisamente que este sistema, el CIA, es obligatorio para todo el personal de los tribunales agrarios, quienes están obligados conforme a la fracción primera, fíjese, de este artículo 182, realizar los cursos para que se capaciten en su uso. Creo que es un reto para todos nuestros compañeros el que haya esta capacitación en los cursos sobre inteligencia artificial, pero sobre todo, básicamente, tener el pleno conocimiento de cómo camina desde que se presenta una demanda hasta su archivo, cómo está trazada esa línea de seguimiento de saber en dónde está cada expediente, pero no solamente internamente, sino que esto sirva de base al justiciable para que los abogados también
también hagan uso de este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque cada acuerdo lo subimos, cada acuerdo que se hace, cada sentencia se publica, ¿sí? Claro, quitando los datos sensibles, quitando los datos de protección a las personas, sí, se digitalizan y se suben a las plataformas para el conocimiento de la gente. Básicamente, esta justicia digital está dirigida para los operadores, pero con un beneficio y un objetivo directo hacia el justiciable. Esa es mi percepción. Por eso creo que atinadamente también, si pasamos a la siguiente lámina, el acuerdo plenario 15 del 2025, sí, también en el capítulo de Justicia Agraria Digital, el capítulo tercero, nos habla de la celebración de las audiencias de ley vía remota, que es otro de los conceptos muy importantes. ¿Qué principios se tienen en este acuerdo plenario? Hay un principio de la libertad de expresión de Internet. Hay estos conceptos, ¿sí? En donde el Internet se usa a nivel mundial, hay una red abierta a nivel mundial del Internet, y este debe de servir, de acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿sí? Como fuerza impulsora de la aceleración de los procesos en desarrollo. Y la celebración de las audiencias vía remota empezó ya tenemos nosotros algunos puntos, ya tenemos áreas virtuales, ya tenemos salas virtuales, perdón, ya tenemos plataforma que hacemos a través de la plataforma Microsoft Teams, de llevar a cabo audiencias digitales de asuntos y de tomar en consideración, por ejemplo, la ratificación de la demanda, la contestación de la demanda, el ofrecimiento de pruebas, el desahogo de las pruebas, la aceptación y protesta de los peritos, la junta de peritos, podemos fijar la litis, todo eso lo podemos hacer vía remota, que está autorizado precisamente en este acuerdo plenario derivado de la reglamentación que ya dijimos de nuestro reglamento interno, ¿sí? Entonces, tenemos ya todo un camino que estamos abriendo, ¿sí? A esta digitalización, a lo que el nuevo código ya nos mete con más amplitud a esto, y como lo decía el propio reglamento, será supletorio en lo que no se esté tomando en consideración en materia de digitalización, será supletorio el código civil. Yo creo que se complementará estos acuerdos, se complementará en pro de la justicia agraria lo que viene en materia digital. Sí. ¿Qué no se puede desahogar? Lo deben de saber los abogados y los estudiantes. No se pueden desahogar hasta ahorita, hasta este momento. Espero que después sí se pueda hacer a través de otro tipo de sistemas que nos den, como por ejemplo el metaverso, que tiene ahí una realidad aumentada y una serie de cosas que se tienen que hacer, pero lo que no se puede hacer ahorita todavía, pues el desahogo de una prueba testimonial, confesional, declaración de parte. No se pueden obviamente hacer inspecciones judiciales vía remota o cualquier otro medio. Aunque en esta cuestión, yo creo que las inspecciones judiciales a lo mejor dentro de muy poco se pueden hacer por drones. Se puede llegar funcionario judicial con un dron, llevar a cabo toda una toma del inmueble en materia de conflicto para saber si hay construcciones, si hay huellas de caminos, cuando hay problemas de servidumbre, si hay construcciones, cuando hay problemas de construcción, cuando está sembrado o no está sembrado, qué pasó, pues. Y yo creo que a veces una imagen habla más que mil palabras, y eso nos podría dar también un contexto de conciencia para resolver un problema de naturaleza agraria. Por eso, el avance de la tecnología va de la mano con esta evolución. El marco jurídico agrario de 1971 a la fecha tiene que ver básicamente el avance de las tecnologías, de los medios de información, de la comunicación y de la medición, los mecanismos de medición. Me tocó a mí, déjeme decirle rápidamente como una anécdota, llevar a cabo una entrega de tierras en un núcleo agrario, y los campesinos iban abriendo brecha y iban amojonando, poniendo estacas cada 100 metros para tener más o menos
visualizado el caminamiento de la ejecución, pero no había no había una cinta métrica de 100 metros. Y entonces, pues, el ingenio mexicano dice, bueno, vamos a hacerlo con una riata, ¿no? Vamos a hacerlo con un mecate, con una riata de 100 metros. Se compraron ahí el mecate, se midieron los 100 metros y con una riata íbamos midiendo cada 100 metros en el momento de la ejecución. Hoy sería de risa eso cuando tienes sistemas de medición sofisticados, muy sofisticados, para poder poner un punto con un error milimétrico vía satelital, con GPS, con los sistemas de posicionamiento global, con las placas geodésicas que tiene, con toda la cartografía que tiene el INEGI. Es muy difícil que hoy los peritos se pueden equivocar en dónde está el predio. No hay forma, podemos decir, técnica para que haya un conflicto de identidad plena de una. Podría haber fallas de metros o de centímetros, pero la localización no creo hoy con los medios que se tienen tecnológicos que haya confusión, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina, nada más para ya terminar rápidamente. Bueno, el proceso digital. El Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares tiene un gran catálogo de cuestiones digitales. Hay una palabra ahí de ajuste del procedimiento que lo vamos a destacar más adelante, pero tenemos, por ejemplo, la digitalización. ¿Qué es la cadena de bloques? La digitalización, ¿cómo se da? Las diligencias virtuales, ¿de qué consiste? La aprobación electrónica, el certificado digital, el sistema de justicia digital, firma electrónica avanzada, firma electrónica simple, documento digitalizado, documento electrónico, área de transmisión. Y este catálogo de palabras que contempla, yo creo que es algo que ya nos tenemos que estar relacionado. La sala virtual, ¿sí? Nosotros tenemos una sala virtual, pues podemos decir que sí tenemos una sala virtual porque es el espacio donde se llevan a cabo pues estas diligencias que estamos haciendo en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Vía remota las hacemos con gente que está en los Estados Unidos, que pide permiso y a través de su teléfono, a través de una tablet, que pide permiso a su jefe para salir a la calle o para ir un momento a algún espacio libre para que pueda decir si ratifica una demanda, si está de acuerdo en renunciar a algún derecho a la sucesión. Claro, todo esto respaldado por un abogado de la Procuraduría Agraria. Todo esto también están inmersos ahí, el quien va a estar vía remota, está el interesado, está el abogado, está el abogado de la Procuraduría para explicar claramente los alcances de su determinación respecto a los derechos agrarios que pudieran corresponder. Es muy importante todo esto, claro que sí, ya lo tenemos en la puerta, ya está listo, ya está listo, ya está ahí, nada más que, qué dice el reglamento? Hay que capacitarse. Entendiendo que todo esto es algo novedoso, que es parte de la gran evolución para garantizar la seguridad y la justicia y pues de luego eh, la legalidad de todos los actos que nosotros vamos a realizar cuando ya se tenga plenamente y en función pues el código y que todos estemos inmersos en esta misma situación. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí yo les decía que íbamos a hablar solamente para ya no robarles más tiempo, lo demás ahí queda para su consulta, sí, los ajustes del procedimiento. Cuando entre en funciones el nuevo código, habrá que hacer modificaciones, ajustes necesarios para facilitar y garantizar el desempeño de la función efectiva de las personas que pertenecen a los grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad como participantes directos e indirectos en los procesos judiciales. Y cuando hablamos de procesos judiciales, estamos hablando de procesos judiciales en materia en donde es supletorio el código, materia agraria, materia mercantil, materia laboral, también, obviamente, derecho mercantil, laboral,
amparo, en materia de amparo va a ser este nuevo código supletorio. Entonces, creo que el acceso a la justicia, para garantizar el acceso a la justicia en todas las circunstancias, ¿sí? Que se puedan dar en pro de ellos, ¿sí? La diligencia virtual, como ya lo dijimos, la audiencia virtual, cualquier audiencia prevista, celebrada en una sala virtual, como las que ya tenemos y las que ya nos hemos anticipado, de acuerdo con el acuerdo plenario del 15 del 25 del Pleno del Tribunal Superior Agrario, ¿sí? La diligencia virtual. La firma electrónica avanzada, obviamente no la tenemos, pero se tiene que hacer. Vámonos más a la siguiente lámina, por favor. Bueno, bueno, la sala virtual ya la pusimos, el sistema de justicia digital. Estamos sacando solamente algunas cuestiones, las demás yo creo que pues las debemos de analizar y estudiar. El metaverso, creo que me parece a mí que es algo lo más relevante que hay, que es el espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales a través de experiencias gráficas inmersivas en tercera dimensión que suelen utilizar tecnología de realidad virtual realizada, aumentada, híbrida, tokens y cadenas de bloques. Imagínense todo esto es lo que está abierto. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues sirve sin la necesidad de que las personas estén presentes en el momento, en el sitio, en el espacio. Déjeme concluir que todo esto no va de ninguna manera a eliminar lo que hemos conocido como la justicia itinerante. Esto no lo va a eliminar. Los núcleos agrarios a través que son atendidos son los que están más remotos, más lejanos de las sedes de los tribunales agrarios. Esta justicia itinerante tiene ese propósito de atender a grupos vulnerables que por su condición, pues a lo mejor no tienen las condiciones para poder de comunicación importantes. Hay muchos poblados que todavía llegas y dices, pues no hay internet, no tenemos internet, o lo tienes que comprar, o lo tenemos muy poco tiempo. Y bueno, pues todas esas cuestiones no podrían ser exigibles a la gente, y desde luego la justicia itinerante debe continuar y debe seguir cumpliendo. Y sobre todo ahora que se tiene un gran compromiso de certificar a más de 150,000 mujeres con acceso a la tierra, que es un programa pues que tenemos, y un compromiso que tenemos todos directamente, y que desde luego también coordina pues muy importantemente la magistrada Concepción Méndez de Lara, ¿sí? Maribel Concepción Méndez de Lara, que ella es la que está interesada prácticamente en que estos procesos de itinerancia en pro de la mujer se culminen para la certificación del acceso a todas las mujeres y sobre todo de la clase indígena, ¿sí? Pasamos a la última, por favor. Creo que tenemos una última. ¿O ya no? Ahí terminamos. Ah, perfecto. Bueno, magistrado Durán, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir a todos, a los jóvenes estudiantes, a los abogados, a las abogadas, a los compañeros del sector agrario, a los compañeros de los tribunales agrarios? Actualmente, los procesos y la justicia agraria digital son una realidad, y que está en sus manos, porque saben perfectamente que me queda una semana de función aquí de los tribunales agrarios, una semana y un día a partir del lunes, ¿sí? Que está en sus manos, ¿sí? Uso adecuado de las tecnologías, está en sus manos para la seguridad, tanto y la seguridad de la certeza jurídica de las mujeres y los hombres del campo de México. Muchas gracias por haberme escuchado, y creo que los retos y el futuro está en sus manos. Muy agradecido por toda todo este tiempo que estuvo en los tribunales Magistrado. y en la materia agraria. Gracias. Magistrado José Juan, al contrario, los agradecidos somos nosotros. A propósito de esto, quisiera compartir todas las felicitaciones que por falta de tiempo le haremos llegar de manera directa de todos sus compañeros quienes integramos los tribunales agrarios. Estamos externando nuestras felicitaciones por esta excelente disertación sobre un tema relevante sobre el cual usted pues ha tenido la oportunidad y el gran honor de conocer desde hace
casi 55 años de trayectoria. Con ello, magistrado, queremos además hacer un reconocimiento, entregarle este reconocimiento como tal y permitirme, a estimable audiencia, compañeras, compañeros, amigos, amigas de los tribunales agrarios y de manera muy especial a nuestro querido magistrado José Juan Cortés Martínez. Quisiera aprovechar este espacio con la venia del honorable Pleno del Tribunal Superior Agrario, especialmente de la magistrada presidenta, para expresar a usted, magistrado, mi gratitud y con ello, más que despedir a un compañero de trabajo, rendir tributo a quien forma parte de esta institución de impartición de justicia agraria. Son más de 50 años en la materia, dentro de ellos 34 de existir los tribunales agrarios, que dicho de manera rápida suena un número, pero que cuando nos detenemos a pensar en su significado de labor diaria, estamos hablando de más de medio siglo de entrega, constancia, de disciplina, de institucionalidad, de madrugadas de retos superados que me constan y de una huella imborrable que pocos tienen el privilegio de dejar. Sin duda, durante más de 5 décadas en la materia agraria, dentro de ellos 34 en los tribunales agrarios, estos han constituido para usted el lugar que fue mucho más que un trabajo. Fue un hogar donde compartió risas, consejos oportunos para quienes fuimos sus discípulos y sus compañeros de trabajo en los momentos difíciles, paciencia infinita, conocimiento, formalidad, experiencia y sobre todo, magistrado José Juan, un liderazgo plenamente efectivo. De hecho, muchas de las personas que hoy estamos aquí aprendimos el oficio, la disciplina y el amor por las cosas bien hechas en la impartición de justicia agraria gracias a usted, a su ejemplo de institucionalidad y compromiso. Gracias por tanto, querido magistrado José Juan Cortés Martínez. Se va hoy con la frente en alto y con el corazón lleno de gratitud de todas y todos los que tuvimos la suerte de coincidir con usted, como en mi caso hace 16 años. Nos enseñó que el trabajo en equipo no es solo una palabra bonita, que impartir justicia es una gran responsabilidad. Dignificó nuestra profesión de manera visionaria para cambiar la percepción de la sociedad en la materia agraria y de los tribunales agrarios, en los que estuvo resaltando siempre que el mejor resultado es y será nuestras sentencias, que constituyen una realidad que se construye día a día con formación, preparación, conciencia, objetividad, pero sobre todo respeto y amor a la ley, con un firme compromiso con la patria. Gracias, magistrado José Juan, por su contribución institucional, por su amistad sincera y por enseñarnos que la excelencia es un hábito que debemos practicar todos los días. Todo mi respeto y reconocimiento. De todo corazón, magistrado, muchas felicidades. Gracias, muy amable, muchas gracias al Pleno, muchas gracias a la magistrada Claudia Dinora. Mi agradecimiento a todos los amigos que me acompañan. Gracias. Muchas gracias a usted, magistrado. Un abrazo sincero y hasta pronto.